noches, sean todos bienvenidos a Mentiras Verdaderas en esta edición de día viernes, cuando ya estamos listos y dispuestos con nuestro querido Dr. File. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Julita, un gusto estar contigo, como siempre, y también con los amigos en casa y amigas, porque hoy día, como todos sabemos, cada año nos deja luces y sombras, enseñanzas, aprendizajes, dolores también. Momento, entonces, para hacer un recuento de aquellos episodios y hechos que nos marcaron no solamente al país, sino que al mundo entero. Y para comenzar a hacer este balance, los invitamos a ver la siguiente nota. Una crisis climática que se agudiza, conflictos internacionales que podrían detonar una nueva guerra mundial, avances en la ciencia y la tecnología, una crisis migratoria global. Todo esto ha marcado el 2018. Este año, el cambio climático se manifestó como nunca antes, con incendios que afectaron a varios países, desastres naturales como terremotos, tsunamis y huracanes, además del deshielo de los polos en el año más caluroso jamás registrado. ...2018 quedará escrito en la historia como la primera vez en 65 años que un líder norcoreano pisó territorio surcoreano. Fue también la primera vez desde 1987 que un papa aterrizó en Chile. El 2018 fue un año de manifestaciones. Despertó el movimiento feminista. La ciudadanía marchó contra el acoso callejero y el abuso. Se destaparon fraudes en instituciones como Carabineros y las Fuerzas Armadas. En Chile como en el mundo, se vio un explosivo aumento de la migración. La caravana de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, la huida masiva de venezolanos hacia otros países de Latinoamérica y el notorio aumento de migrantes en nuestro territorio llegaron a tales proporciones que la ONU debió tomar cartas en el asunto. La ciencia logró progresos nunca antes vistos. La inteligencia artificial ganó aún más terreno y quedaron al descubierto los graves peligros a los que nos exponemos cuando entregamos nuestra información personal en Internet. Esto fue parte de lo que marcó nuestro 2018. Ahora debemos prepararnos para recibir el 2019, el año de la luna cósmica roja, según los mayas. Esta noche, en Mentiras Verdaderas, el recuento del 2018 y la profecía maya del 2019, en la voz de Dr. File. Dr. File, la crisis climática es un tema que viene rondando hace años en nuestro planeta. ¿Pero qué lo marca, qué lo caracteriza por este 2018? Inmensas señales que nos deja este 2018. Y la primera uno tiene que decirlo desde el principio, porque este año, al menos hasta lo que llevamos, y faltan un par de días todavía para que termine, pero desde que hay registros científicos, es decir, desde 1880, este sería, basta la confirmación, el año más caluroso desde que hay registros, es decir, desde aquel año 1888, que marca la época preindustrial. Los últimos 4 años han ido batiendo récords persistentemente y este año no es la excepción. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que recordar de este año es eso. La temperatura global del planeta, según los informes que están al menos hasta este minuto, señala que la temperatura promedio estaría subiendo al menos 0,8 grados respecto de la época preindustrial. Ahora, esas son las señales y se van batiendo récords, El año más caluroso fue el año 2016 y este vendría a romper nuevamente el récord. ¿Por qué uno plantea esto? Porque los expertos científicos señalan que si no se cambia, si no se vuelve a pensar el modelo económico mundial, que es el capitalismo fundamentalmente, la mala noticia es que se hipoteca la vida del futuro en la Tierra.
Por lo tanto, eso es lo primero. Todo este calentamiento global. Hay regiones, por ejemplo, que se están enfriando debido al deshielo, por ejemplo, en el Polo Norte. Claro, se deshiela el Polo Norte, bajan los fríos, en consecuencia hay una mini era glacial en muchos lugares del Polo Norte. Pero a nivel global la temperatura sigue aumentando persistentemente. Problema, entonces, volver a pensar el modelo económico, algo que es fundamental para poder tener esperanza para el futuro. Y el problema también es que los grandes poderosos del mundo, grandes potencias mundiales, como en el caso de Estados Unidos, no están repensando el modelo, lo están agudizando, y eso es lo primero que uno tiene que decir respecto de esto. Ahora, acompañado del calentamiento global, del aumento de las temperaturas que nos han marcado y batiendo récord, como se ha dicho, las catástrofes climáticas van a ser más frecuentes, de todo tipo, desde erupciones volcánicas, tsunamis, terremotos, aludes peligrosos, lluvias torrenciales, los monzones, etc. Por lo tanto, ese es el marco de lo que uno llama, Julita, la suma de todos los males humanos. Todo este escenario es en el fondo el reflejo de nuestra propia actividad según lo que declara la ciencia y lo que ha probado la ciencia. Los cambios climáticos son frecuentes en toda la historia de la vida en la Tierra, que tiene 3.500 millones de años. Pero en este ciclo de cambio climático, el hombre es el principal responsable, su actividad y su economía. Y en ese sentido, ¿cuáles fueron los desastres que marcaron este año que estamos terminando? Bueno, mira, el año 2000, por ejemplo, el año 2017, hubo en total 291 desastres climáticos. El 2017, el recuento hasta este minuto lleva más de 280 catástrofes naturales. Ya vamos a tener, seguramente en unos días vamos a tener ya sellado todo esto. Pero dos detalles respecto a esta pregunta. El deshielo progresivo del Polo Norte es devastador, es decir, los hielos, allá recordemos que el Polo Norte no tiene un continente debajo, por lo tanto no es como el Polo Sur, que sí lo tiene. La Antártica sí tiene tierra debajo, allá son hielos, aguas congeladas. Pues bien, se están descongelando a un ritmo muy acelerado. La proporción quedó en el Ártico, el descongelamiento, al menos un 27,4% por debajo del promedio histórico. Es decir, 27% menos del promedio histórico solo este año. La proyección, y aquí está el tema, porque la proyección es que de aquí al año 2050, el hielo completamente desaparece del Polo Norte, desaparece. Y eso conlleva una serie de otras variables catastróficas. El alza de las mareas, de los océanos. Eso, por supuesto. Tú lo dijiste, Julita. Pero también toda la vida que hay en el Polo Norte, por ejemplo, los osos polares. Los osos polares no hay en el Polo Sur. Así como los pingüinos solamente son del Polo Sur, los osos polares están en riesgo crítico frente a la extinción. ¿Qué significa todo esto? Todo este escenario, por cierto, también uno lo puede asociar con lo que se llama la sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra, que se está viviendo hoy día. Las poblaciones de todos los grandes animales están desapareciendo. Dijimos el oso polar, pero aprovechamos de decirlo al tiro, mira, todos los grandes mamíferos en peligro de extinción. ¿Qué decir, por ejemplo, ahora los últimos animales, insectos en estado crítico? Las arañas pollito, que eran tan populares en algún momento dado, hoy día en una situación crítica. El picaflor también del norte de Chile, el picaflor de la isla Juan Fernández, que es único, desapareciendo. El huemul
y el cóndor también en estado de peligro de extinción. Por lo tanto, se ha hipotecado la vida en la Tierra y es el humano el responsable. Por lo tanto, mientras se descongela el Polo Norte, lo mismo sucede en el Polo Sur. O sea, no estamos ajenos a esta verdadera tragedia. No estamos ajenos. Ahora, el deshielo, este año se dictaminó al menos que es irreversible. No hay cómo detenerlo, debido a que los compromisos que los gobiernos tenían que tomar eran a 2015. El año 2015 tenían que tomar realmente decisiones ambientales categóricas y no se tomaron, Julita. Por lo tanto, sea lo que sea, este año nos deja la enseñanza de que el humano ha hipotecado la vida en la Tierra y también la convivencia humana debido a esto. Ahora, otro fenómeno, porque hay muchas catástrofes, claro, pero sí uno tiene que mencionar precisamente el tsunami de ahora del 22 de diciembre. En Indonesia. Lleva por Dios, más de que ha sido golpeado Indonesia este año. Es como que se concentraron los catástrofes naturales en Indonesia. Terremotos, tsunami, volcanes. De verdad están en una situación tremendamente compleja. Compleja y que, bueno, es lo que se anunció hace mucho tiempo, que las situaciones ambientales catastróficas van a ser más común. Por lo tanto, uno tiene que estar atento a todas estas cosas. Ahora, el tsunami de ahora del 22 de diciembre, claro, lleva más de 400 muertos y, por cierto, más de 1000 heridos, muchos desaparecidos. Recordemos que allá también hay mucha gente que vive y duerme en las calles también, que es parte de ciertas costumbres ancestrales de esas regiones del mundo. Pues bien, el tsunami, debido a la erupción del volcán Krakatoa, claro, cambió el nivel del mar, cayó evidentemente sedimentos, hizo una ola gigante y bueno, las imágenes hablan por sí solas respecto de lo que fue. Aprendemos también, Julita, que eso es lo que uno tiene que hacer, sea lo que sea. Uno tiene que aprender a estar atento a todas estas señales climáticas que van a ser más frecuentes. Hablábamos de lo que sucede en Indonesia. En Australia están con una ola de calor con 49 grados de máxima. 49 grados de máxima. Nosotros estamos con 33 y nos asamos de calor en Australia con 49 grados. ¿Estamos a tiempo todavía, doctor Feil, de hacer algo? Julita, esa es una pregunta del millón. ¿Estamos a tiempo? Sí. Pero lamentablemente, esto tiene que ver con las predicciones para el año 2019. Lamentablemente, las sombras que vienen para el año 2019, Julia, es que los líderes del mundo, los políticos del mundo, lamentablemente van a estar, digamos, no conectados con las decisiones importantes que hay que hacer en el ámbito climático. Están en otra los líderes del mundo. Por eso, claro, uno puede hacer cosas, pero mientras los líderes no hagan y no tomen decisiones importantes, la hipoteca de la vida sigue ahí, Julita, sigue ahí. Pero es muy delicado. ¿Que no se están haciendo cargo las autoridades porque no les conviene económicamente o porque de verdad no creen en el cambio climático, como es el caso de Estados Unidos con Donald Trump? Claramente, lo que dijo Donald Trump dijo él, el cambio climático es una invención de los chinos. ¿Por qué lo dijo, Julita? Solamente por el aspecto económico. La guerra comercial. La guerra comercial y solamente porque ellos quieren seguir creciendo. El crecimiento económico, que es el corazón del sistema capitalista, te implica consumo de los recursos naturales, depredación, no reconocimiento de los ciclos de la naturaleza, solamente por una cosa que es bastante simple.
la codicia, la avaricia, que son los vicios humanos de este sistema en el cual nosotros estamos y que hay que volver a pensarlo si es que se quiere tener una esperanza. Lo lamentable, recordemos bien todo esto porque también nos marca eso. El gobierno chileno lamentablemente se alineó con todas las posturas medioambientales de Donald Trump. Craso error, una vergüenza en realidad. El Ministerio del Medio Ambiente chileno, me permito decirle, una verdadera vergüenza, sobre todo después de que no firmó el Tratado de Escazú de Costa Rica, que era un tratado que comenzó a elaborarse hace varios años aquí en Chile y que este gobierno, obviamente teniendo que cuadrarse con los Estados Unidos, con la ignorancia medioambiental de Donald Trump, no lo firmó. Y ahora aquí está el punto, ¿por qué no lo firmó y por qué es tan grave todo esto, Julia? Porque el Tratado de Escazú tiene 3 puntos claves para el futuro que aquí no se quieren reconocer. Primer punto, el derecho de los ciudadanos a estar informados de la situación medioambiental. Por lo tanto, vivimos en realidad en una situación con mucha desinformación masiva, salvo nosotros y ustedes que también hablan cuando corresponde hablar de la situación medioambiental. Claro. Pero en general los grandes medios masivos de nuestro país mantienen en la ignorancia a la gente respecto de la información y sobre todo de esto que hemos dicho, que el sistema económico es causante directo de lo que está ocurriendo. Segundo punto del tratado que no firmó Chile, que es la participación pública y ciudadana en las decisiones medioambientales. Es decir, el tratado contempla que un civil, una persona natural, puede intervenir en las decisiones, por ejemplo, de una industria, puede presentar antecedentes y puede intervenir en las decisiones medioambientales. No, se frenó eso, ¿ok? Y hoy día uno sabe, por ejemplo, en todo lo que es Petorca, los líderes de Petorca, donde se secó el río Petorca, tienen una información gigantesca, pero debido a que no se firmó el tratado, no pueden participar en las decisiones de la industria, en este caso de las paltas y otras cosas. Finalmente no tienen ni voz ni voto. No tenemos ni voz ni voto. Nosotros tenemos voz un poquito, pero voto no. Y el tercer tema fundamental de ese tratado es la justicia medioambiental, donde el Estado tiene que hacerse parte y demandar y querellarse contra aquellas personas, instituciones o grandes empresas que están destruyendo el medio ambiente o produciendo bienes y servicios a costa del medio ambiente. Por lo tanto, si hay una industria, por ejemplo, como la que hemos visto en Ventana, ¿te acuerdas? Con la contaminación, el Estado debiese ponerse, digamos, según el tratado, debiese hacerse parte en justicia. En consecuencia, nosotros vemos frente a esta situación, bueno, lo que es la ignorancia del Ministerio del Medio Ambiente chileno, copiando y mal copiando todo lo que está diciendo Donald Trump, y que lo único que esconde es al fin y al cabo el crecimiento económico, tener números azules a costa de la vida, a costa de una vida saludable. Y esa es la realidad, Julia, y así es el tema, pero uno lo tiene que decir porque eso es lo que nos enseña. Tenemos una situación, líderes medioambientales del Estado chileno, del gobierno, que dan una pena gigantesca y así tiene que ser. ¿Ya? Los intereses de unos pocos priman sobre los de todos, lamentablemente, doctor Feil. Una vez más, también vamos a estar abordando el tema de la Tercera Guerra Mundial, lo que pasó con la OTAN cuando se ataca a Siria y desata esta Tercera Guerra Mundial, pero a la vuelta a esta breve pausa comercial.
Ya estamos de regreso en Mentiras Verdaderas en esta noche de día viernes con Dr. File, haciendo un recuento de lo que fue este año 2018 y comenzamos con la crisis climática que no da tregua. Tsunamis, terremotos, calentamiento global, un aumento de las temperaturas en varios países de nuestro mundo, como por ejemplo, como lo hablábamos en Australia, donde registran esta semana temperaturas que bordean los 49, casi 50 grados. ¿Qué es lo que está pasando? También terremotos en distintas partes del mundo, incluso en lugares donde no estaban acostumbrados. Recordemos que hay cientos de catástrofes al año y así está establecido por los índices mundiales. Pero siempre hay que recordar al menos un terremoto que ha impactado particularmente a México el 19 de septiembre de este año, con 7,1 grados en la escala de Richter, que sacudió toda sacudió a todo México, pero afectó principalmente a Puebla, Morelos, allá en ese bellísimo país del norte. Recordar entonces, porque esto nos llega también muy cerca, todo nos afecta a nosotros. Exacto. Los terremotos van a ser son situaciones y van a ser situaciones periódicas donde hay que estar muy preparado, Julita, pero así como dejó ese evento varios muertos, que nos sirva para prepararnos, para estar sobre todo, hacer campañas de prevención, de tener todos los elementos que se necesitan frente a emergencias. La situación mundial, y aquí está el punto final de esta parte, Julita, predice aumento de los incendios forestales, aumento de las lluvias torrenciales, inestabilidad de las capas de hielo en el polo ártico y antártico, también muerte de los arrecifes de coral continua, que podrían llegar a desaparecer completamente los corales en el año 2030. Wow. Por cierto, extinción de las especies como lo hemos visto, y aumento de enfermedades, Julia. Toda esta situación ambiental es un reflejo de los males humanos, de un humano que perdió completamente... Mira, el humano en este sentido se volvió una máquina depredadora desde que apareció prácticamente hace más de 10.000 años con la agricultura, después con la revolución industrial y ahora con esta era llamada del antropoceno que comenzó en 1947, donde el humano se transforma en un agente del cambio climático que está hipotecando la vida en el planeta Tierra. Por lo tanto, las predicciones también no son muy buenas en este sentido y hay que tenerlas en cuenta. No son muy alentadoras las predicciones y si a eso le sumamos y condimentamos no solo la crisis climática que no da tregua, sino también, querido doctor File, los conflictos internacionales, especialmente lo que vivimos con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte. Fue un año particularmente tenso. Tenso. Y mira, particularmente el día 7 de abril de este año, recordemos que hubo un ataque químico a la ciudad de Duma, allá en Siria. Ese ataque químico justificó el ataque de los principales países de la OTAN contra Siria, es decir, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, atacaron Siria debido a este supuesto ataque químico que fue y se probó que había sido falsa bandera, es decir, un falso ataque para justificar la intervención de la OTAN contra este país allá en el Medio Oriente. En consecuencia, mira, según los estatutos de la ONU, y aquí está lo relevante de la situación que vamos a acostumbrarnos a vivir y que ya ha pasado un tiempo de esta costumbre. Si hay 5 países distintos interviniendo en una guerra, se puede calificar como un conflicto mundial, una guerra mundial. Y a partir de ese ataque a Duma, ese falso ataque a Duma, intervinieron Estados Unidos, Israel, Inglaterra, Francia, Siria, Rusia, Irán también, es decir, y una treintena
de países occidentales que ayudan a financiar al Estado Islámico. Por lo tanto, uno puede decir que al menos en abril se detonó lo que llamamos la Tercera Guerra Mundial. Real, pero solapada, Julita. No se declaró, muchas veces no se declaran las guerras, por cierto, pero eso es lo que ocurrió en ese mes de abril devastador para la situación humana y para la conspiración que hay detrás de todo esto, porque uno de los elementos más característicos de la conspiración es la guerra perpetua, la necesidad de tener guerras para vender las armas de las industrias, bueno, y activar la economía. Efectivamente. Entonces, guerra mundial. Y amigos, unos dicen, no, pero es que no hubo una guerra mundial. Bueno, los estatutos dicen eso. Si es que hay 5 países, uno puede hablar de un conflicto mundial. ¿Qué es lo que se viene para el futuro? Ojalá que no ocurra. Pero es posible que debido a los, mira, al menos 40 focos de guerras en el mundo que hay, a veces uno pueda ver en los próximos años interviniendo más de 5 países, literalmente en una guerra mundial, pero no reconocida, solapada, ¿ya? Por lo tanto, eso nos dejó aquel inicio de abril. Y después vienen, eso en Medio Oriente, la inmensa tensión que hubo en su momento dado entre Kim Jong-un y Donald Trump. Wow. Cuando uno ve estos super líderes del mundo, que son líderes transaccionales, no son líderes realmente transformacionales, son unos líderes que simplemente te dan algo a cambio de tus servicios, o sea, es decir, son bastante... Mira, estos líderes que vemos son propios sobre todo del siglo XX, no de lo que viene, pero sea lo que sea, recordemos las destempladas palabras que tenía Donald Trump. Lo trataba de niño cohete. Sí, las respuestas que tenían por su parte Kim Jong-un, generando una tensión en el mundo entero de mucha preocupación. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos en aquel también mes de abril, cuando se comienzan todas estas tensiones después del ataque a Siria, sucedió que Estados Unidos comenzó a entrenar a cientos de miles de soldados estadounidenses en las costas norte de Australia, precisamente, preparándolas para el asalto a Corea del Norte. Entonces la situación estaba ahí. Querían la guerra. Ahora, por otra parte, también no se tenía claridad de cuál era el armamento real, verdadero que tenía Kim Jong-un. Qué cantidad de bombas nucleares tenía, y además está el tema de los hackers norcoreanos que decían que la guerra quizás no iba por el lado de las armas químicas o de las armas nucleares, sino más bien por la tecnología, que podían hackear absolutamente todo y dejar paralizado el mundo. Bueno, eso es parte, Julita, de las campañas para desinformar en gran medida. Mira, cuando hubo la tormenta del desierto con George Bush padre comandándola, se dijo que Irak en su momento dado era el cuarto ejército más poderoso del mundo. Un chiste, pues, ¿ya? Es verdad que Corea del Norte tiene sus misiles y tiene sus cositas aquí y allá, y había desarrollado algunas pruebas nucleares, pero siendo realmente estricto respecto al equilibrio de fuerzas. Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, y la OTAN entera, es un gigante contra un país comparativamente mucho más débil a nivel de las armas. Estados Unidos, por cierto, nunca se va a tirar con un igual. Nunca. Siempre le pegan los más chicos. Así es la historia de Estados Unidos, y así es, al menos sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pegándole a los chicos, no más. No se va a tirar con Rusia, porque Rusia, cuando precisamente el conflicto en Siria, digamos, no se devastó a Siria, al gobierno de Bashar al-Assad, simplemente porque los rusos tienen ahí sus bases navales, pero no se van a tirar ahí tan simplemente
contra los rusos tampoco. Entonces hay como equilibrio de fuerza. Sea lo que sea, mucha atención lo que ocurrió entre estos, sobre todo las declaraciones. Los dichos. Son declaraciones de personas que uno observa mira, faltan hombres de verdadero Estado, Lo que pasa... hombres con visiones y no como con exabruptos. Lo que era peligroso de esta guerra de declaración entre Kim Jong-un y Donald Trump tenía relación básicamente con que son dos hombres, dos líderes muy impulsivos, que en cualquier momento cualquiera de los dos podía detonar o apretar un botón y convertir realmente en una tercera guerra mundial, no solapada, sino que abiertamente declarada. Son líderes que no piensan las consecuencias de esta guerra comunicacional que comenzaron y que en cualquier momento podía pasar a ser una guerra real. Tú lo estás diciendo. Es decir, cómo un mundo entero pende de decisiones de personas bastante descriteriadas o al menos bastante destempladas. Claro. ¿Qué es lo que sucedió en realidad? Y esta información que saco de los archivos confidenciales, evidentemente, Julita, pero frente a toda esta tensión apareció China, pues. Y China, como siempre es, o como muchas veces es, bastante callado, mandó a unos emisarios y les dijo, oye, paren la situación, porque detrás de Corea del Norte está China. Recuerda que en la guerra de las dos Coreas, la Corea del Sur estaba apoyada por los Estados Unidos y la Corea del Norte apoyada por China. Entonces sí, claro, Donald Trump puso todo su arsenal de misiles, vigilando toda la situación, pero calladito le dijo China, mejor no se metan, mejor que no siga escalando esto, porque ahí si interviene China puede quedar ya no la guerra mundial solapada en la cual se está, sino que la guerra mundial completamente abierta. Uno tiene que recordar también respecto de la intervención de China. Lo que se viene en China es que ese gran gigante asiático va a equilibrar el poder completo de los Estados Unidos de aquí al año 2020. Van a ser iguales. ¿Y qué es lo que sucede? Que ya está establecido. En un posible conflicto mundial entre China y los Estados Unidos, queda la escoba en ambos países y en otros tantos también. Pero los chinos sobreviven. Y es posible que los estadounidenses no puedan soportar una guerra mundial contra el gigante asiático. Así que, bueno, son los temas. Pero, debido a la intervención de China, está ese... Y ahí se da la tregua a partir de cómo juega China equilibrando Corea del Norte con las declaraciones de Estados Unidos, y se da la tregua entre Kim Jong-un y Donald Trump. Se da la tregua entre ellos, y acuérdate también que fue este encuentro bien famoso que hubo entre Kim Jong-un de Corea del Norte el 27 de abril con su par de Corea del Sur, que se llama Moon Jae-in. Son, de alguna forma, después de esta tensión, vino la calma y estas señales que de alguna forma, bueno, fueron auspiciosas para todo el mundo como la estamos viendo acá. Una reunión que no se había generado desde la guerra de las Coreas. Claro. Entonces, todos los informes de los expertos y de los archivos dicen que en un minuto dado, con los soldados estadounidenses entrenándose en Australia, en el norte de Australia, la inminente invasión, se llegó a un punto muy tenso, porque Corea del Norte, por cierto, mira, iba a quedar devastada al tiro, eso no quepa la más mínima duda. Kim Jong-un seguramente en alguno de los tantos búnker viviendo. Pero el gran peligro de Corea del Norte no es prácticamente su arsenal, digamos, su lanzamiento de misiles, sino que es su red comercial. Y gracias a su red comercial, que está en todo el mundo, se dice que podría haber puesto una bomba en cualquier parte del mundo, una bomba nuclear en cualquier parte del mundo sin que nadie se hubiese dado cuenta. Por lo tanto,
se bajaron las tensiones, la guerra mundial, al menos, sobre todo en Siria, se detuvo. Hoy día está más distendida la situación, pero eso es lo que ha marcado. Y recordemos que también la conspiración busca eso. La conspiración detrás de la gran mayoría de las guerras del mundo y de la historia, y sobre todo las del siglo XX y este siglo que ha comenzado, detrás están los grandes intereses de las industrias bélicas del mundo entero. No solamente de un lado, sino que del otro lado, porque al otro lado también le conviene vender armas, pues. Entonces es un círculo vicioso muy complejo, Julia, donde hay que estar atento y reflexionar sobre este tipo de nuevas guerras. Incluso el Papa Francisco lo dijo hace ya años, cuando comenzó toda esta cosa. Se vive en una guerra mundial en cuotas. Lo que nosotros decimos, una guerra mundial real, pero solapada. Por lo tanto, hay que estar atento, aprender de esto, aprender que detrás de la guerra hay intereses de ambos bandos, Claro. aprender de que muchas veces un bando financia al otro bando para que los pueblos peleen y la política siga su derrotero del poder. Por lo tanto, así seguimos avanzando. ¿Crees que para este 2019 seguirán en esta tregua, en esta situación en donde aparentemente las dos Coreas están en una mejor relación y un mejor pie que los últimos 65 años? Julia, ¿O cualquier momento podemos volver a ver este enfrentamiento entre Kim Jong-un y Donald Trump y las tensiones que conllevaron eso? la guerra es irracional, Julia. Es una actividad y una respuesta a la irracionalidad del humano. Por lo tanto, uno tiene que estar muy atento, no solamente para que se desate el conflicto en Siria o que se acentúe en Siria, en Corea del Norte, sino hay que tener mucho cuidado con las relaciones que hoy día se tienen y la enemistad que hay sobre todo con Irán, Israel, Medio Oriente, en Libia, por cierto, también, todo lo que es Yemen. Es decir, hay 40 conflictos hoy día encendidos en el mundo. Cualquiera puede crecer y eso es lo que yo veo, al menos nunca hay que... Mira, detrás de la guerra está la paz, detrás de la paz está la guerra. Vivimos en paz afortunadamente acá, pero la guerra es parte de la historia. Hay que estar muy atentos, eso es lo importante. Sí. Hemos visto los cambios climáticos, hemos visto los grandes conflictos y crisis a nivel internacional de los distintos líderes políticos y actores políticos, pero ¿qué ha pasado en nuestro país? Julita, hay varios hechos que han marcado la historia y al menos nuestras noticias internas. El primero fue la visita del Papa Francisco en enero de este año a nuestro país. Recordemos que es la segunda vez que un papa visita Chile en la historia. Y esa visita del papa que aquí vemos en nuestra pantalla tridimensional, pues bien, va a marcar de alguna forma una situación que se puede calificar como una gigantesca crisis y verdadera decadencia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Primer elemento que uno tiene que recordar de la visita del Papa Francisco a nuestro país. No hubo ningún discurso potente del Papa Francisco. Vino simplemente a hablar, así como a hacer una misa con un poco más de personas, pero ningún discurso poderoso como los que estábamos acostumbrados a escucharlo. Simplemente vino a hacer una misa y se marchó. El único discurso potente fueron medio minuto de unas declaraciones donde sí defendió a Juan Barros, que lo tenían todo en la mira, todos los medios de comunicación en la mira, por denuncias, bueno, de abusos contra menores.
más que abusos por encubrimiento, puntualmente era lo que se apuntaba al obispo Barros, y por qué los laicos de su comunidad no lo querían precisamente. Dijo que no había ninguna prueba y que si los medios de comunicación llevasen una prueba, él iba a tomar acciones del caso. Y fue un poco soberbio, si se puede calificar de esa manera, la actitud del Papa Francisco tratando de defender a este obispo, que finalmente la historia, a medida que los meses fueron pasando, esto en 2018, cambió absolutamente. Vemos la renuncia masiva, vemos que los llamó a todos al Vaticano, cómo cambió un poco la historia a partir del desconocimiento en el cual, o la desinformación, mantenían al Papa Francisco. Desinformación. Yo dudo de la desinformación, Julia. ¿En serio? Sí, dudo de la desinformación. Porque si uno lo sabe, porque hay libros escritos por todas partes, si las denuncias de pedofilia, de pederastia, de abusos infantiles vienen de décadas. Hay manuscritos, o sea, hay libros enteros. No, cuando yo me refiero a desinformación, me refiero a lo que pasaba puntualmente con el obispo Barros. Chile. Exacto, puntualmente con el obispo Barros, que él insistía en defenderlo y en que él participase en las misas, a pesar de la oposición de los laicos. Y fue una situación bien compleja. Lo que pasó en el norte de Chile, con la baja cantidad de fieles que llegaron a la misa, fue lo que hizo reflexionar, yo creo, al Papa Francisco de que la situación de la Iglesia en Chile estaba en una crisis más que profunda. Más que profunda. Y ahí está el punto. Recordemos esa visita. Recuerda, Julita, cuando vino el Papa Juan Pablo II y cómo estaban vacíos los lugares hoy día donde fue el Papa Francisco. Y no por el Papa, sino por la situación de la Iglesia Católica chilena, sobre todo, corrompida hasta la médula por la corrupción moral. Y así hay que decirlo. Hoy día, los últimos al menos estudios de participación en la Iglesia Católica, se dice que al menos el 44% de los chilenos se declara católico. Una cifra que disminuyó muchísimo durante los últimos años. Por lo tanto, eso es lo primero que uno tiene que mostrar. El reflejo claro. También, cuando uno ve esto, Julia, ve la situación de un chileno, un ciudadano común y corriente, alejándose de la Iglesia Católica, también es señal de que el ciudadano está buscando una nueva espiritualidad también y que no la encuentra al interior de una institución que también muestra debilidades, no solamente morales, sino que también debilidades doctrinales. Porque hoy día nosotros somos partícipes de lo que se llama el descubrimiento de todos los evangelios secretos de Jesús. Y que te hablan de tradiciones, de grandes sabidurías, de grandes enseñanzas que durante 2000 años estuvieron, digamos, sepultadas. Y ahora nos encontramos con estos textos que de alguna forma, bajo la visión que uno tiene, vienen a complementar toda la imagen de Jesús, pero la Iglesia solamente se queda con la Biblia y nada más. Entonces, no solamente la Iglesia está padeciendo un problema de índole moral por los abusos, sino que también doctrinal frente a las palabras, por ejemplo, del Evangelio de Tomás, que es el evangelio más antiguo de todos los evangelios conocidos. Entonces, también está eso. Ahora bien, esto nos lleva al punto central de lo que hemos vivido este año respecto de la Iglesia, al menos en esta primera parte. Y uno tiene que señalarlo. Pero debido a toda la situación de pedofilia que la viven todas las diócesis de la cristiandad, Julia, sin excepción, no hay ni siquiera una diócesis que se salve de los escándalos de pedofilia. La Iglesia Católica dejó este año de ser un proyecto universal y pasó a ser un proyecto europeo. La Iglesia Católica en realidad no es para América del Sur, sino que es para Europa, ¿ya? Eso es lo que nos deja, al menos en esta primera parte, esta situación. Lo segundo, relevante, fue lo que ocurrió posteriormente, el 18 de mayo,
con la renuncia de todos los obispos chilenos. Julita, ¿qué piensas tú de eso? Porque, ¿qué piensas de eso? Es que finalmente es lo que hay que hacer, hay que limpiar. Y todos quienes ocultaron, supieron y no comunicaron y no entregaron la información en los momentos debidos y no le creyeron a las víctimas. Porque acá hay un tema de que no se les creyó a las víctimas de John O'Reilly, a las víctimas de Caradima, a las víctimas de los hermanos maristas que están involucrados en estos temas de abuso. No se les creyó. Cuando ellos buscaron en los sacerdotes, eran sus confidentes, eran sus guías espirituales, eran con quienes confiaban 100% y ellos se aprovecharon. Estoy hablando de solo los que cometieron estos abusos. Se aprovecharon de esa confianza. Claro, la sociedad chilena despertó, la sociedad chilena cambió y parece que la iglesia se quedó atrapada en años atrás. No va acorde a los tiempos, es anacrónica lo que está pasando lamentablemente el día de hoy. Y hablando de lo que está pasando este 2018, el día de hoy, está el tema del feminismo también. Respuesta entonces, de alguna forma social, la irrupción del feminismo. Y ahí... A una iglesia que es machista. Por supuesto. O sea, que es sí. una respuesta también respecto a que, si tú lo ves en el cargo eclesiástico, las monjas, las hermanas, no pueden oficiar misa, no tienen una serie de derechos que sí lo tienen los sacerdotes. No olvide también, Julita, que en doctrina católica, la mujer es la autora del pecado original. Exacto. Y de todos nuestros padecimientos como Exacto. hombres, pues. Suerte usted, Julia, y suerte las amigas que en casa, porque la mujer ha avanzado más en los últimos 50 años que en los últimos 5.000 años, Julita. Por lo tanto, así es la historia. Pero irrumpe el movimiento feminista y con sus polémicas también. Unas que a unos no les gustan que hagan estos espectáculos, otros no, pero es una señal importante también de que tiene que ver con las profecías para los próximos, ojo, 1000 años, que te dicen relación con la energía femenina. La energía femenina va a venir a equilibrar al machismo que ha imperado durante muchísimo tiempo y lo que hicieron las niñas en las calles con sus manifestaciones polémicas, por cierto, bueno, es señal de ello. La mujer, ojalá que venga a equilibrar un poco a este hombre que se ha pervertido, que ha instalado la guerra como una forma de convivencia y de progreso erróneamente, y es el hombre el que está hipotecando sobre todo la vida. Por lo tanto, mira, que hagan unos shows. Es que es más que show, ¿no? Bueno. O sea, lo que se intenta hacer en las calles es plantear distintas realidades que existen en nuestro país, desde la violencia de género, la equidad de género, que es por lo que se está peleando. Es mucho más que una manifestación, que sacarse los sostenes, que hacer un baile, que subirse a un monumento. Hay un trasfondo más potente, más poderoso. Sí, me refería específicamente a que de repente han tenido manifestaciones que las critican. Yo digo que hagan todo lo que tengan que hacer porque están manifestando una situación que es una respuesta no solamente a lo que le ocurre a la iglesia, sino que también a una vida en torno de un machismo gigantesco. Por lo tanto, enhorabuena que surjan las mujeres y que surja el movimiento feminista, y que recuerde el movimiento feminista, por cierto, que una característica muy importante de la mujer es su prudencia. Las mujeres en ese sentido son bellas y prudentes también. No consiste en ser un hombre en ese sentido, pero así es. Por lo tanto, señal importante, y evidentemente rectifico esta situación del show, sino que me refiero a estos eventos que son señales de lo que están ocurriendo y de una respuesta a toda esta situación. Y hablando de señales, querido doctor Fael, y de luchas de reivindicación, no solo está el tema del feminismo este 2018, sino también del pueblo mapuche. 14 de noviembre, el homicidio de Camilo Catrillanca, que ha dado hasta para la renuncia y la pedida de renuncia del general director de Carabineros, cosa muy relevante. Y tiene muchos matices esto.
al menos recordar dos cosas, ¿ya? Uno tiene que darse cuenta que a partir de esto, y no solamente es el caso de Camilo Catrillanca, sino que también toda una historia que está renaciendo desde nuestra sangre, es que sale fortalecido frente a todos nosotros, gracias a este evento de Emilio Catrillanca y otros eventos, todo lo que es la fuerza de nuestros pueblos originarios. Es relevante. El pueblo mapuche sale fortalecido. Uno tendría que hablar propiamente tal también de Arauco, porque no solamente, digamos, la guerra contra los españoles, no solamente la hizo el pueblo mapuche, lo hicieron todos los pueblos al sur del Biobío sobre todo. Habían huilliches, algunos patagones también y otros tantos. Por lo tanto, uno puede ver que también la fuerza, la sabiduría de nuestros pueblos originarios está siendo reconocida poco a poco, porque a mí me molesta profundamente cuando, claro, aparecen medios de comunicación y periodistas y no se dan cuenta que simplemente en el hecho de llamar el comunero mapuche ya lo está tratando peyorativamente. El mapuche es un ciudadano chileno y se acabó el punto. No es un comunero mapuche. Entonces, es lo mismo que hablar del latinoamericano. Hablar de Latinoamérica es hablar peyorativamente de todos nosotros, porque nosotros no somos solamente latinos, tenemos un poco de latino, pero también tenemos otras inmigraciones, tenemos sangre de nuestros pueblos originarios. Por lo tanto, mira, aprender a no llamar comunero a los mapuches, por ejemplo. Pero debido a toda esta situación, la ciudadanía está reconociendo algo muy importante, Julia y queridos amigos y amigas, que es el valor del alma del araucano, el valor del alma mapuche. Es tan importante esto, Julia, y siempre uno lo tiene que recordar, porque los pueblos de Arauco no dejaron escritura, no dejaron arquitectura, sí dejaron una cultura, pero lo más importante comparativamente, por ejemplo, que dejaron estos pueblos, que son nuestra propia sangre cultural, es el valor del alma araucana. Es decir, la resistencia épica, única en el mundo, es un ejemplo que está en nuestra cultura y la tenemos que reconocer. Y poco a poco, acuérdate de mí, Julita, se va a ir reconociendo cada vez más. Y lo más importante, detrás de todo esto hay una sabiduría gigantesca que nos enseña a cultivar más el ser que el tener. Y otra cosa, a defender nuestro paraíso terrenal. Y por último también, que es un común denominador de todos nuestros pueblos originarios, a reconectarnos con la naturaleza. Y no solamente con la biosfera, sino que también con el cielo, es decir, con la tierra, o sea, con el sol, con la luna y con el centro de la galaxia. Entonces, para salir, por ejemplo, de la situación medioambiental crítica, uno de los caminos es aprender de la sabiduría de nuestros pueblos originarios. De regreso en este día viernes con Dr. File. Queda mucho por analizar, ya vienen las proyecciones mayas para el próximo 2019, pero Dr. File, estábamos analizando lo que sucedió este 2018 en nuestro país. Hay dos hechos que uno tiene que recordar, Julita,
y amigos y amigas, aunque no nos guste, pero lamentablemente Chile es uno de los países que más remedios consume según las últimas estadísticas, Julia. Entonces, parece ser que la salud del chileno está tremendamente debilitada porque, según las informaciones, al menos el 58% de los chilenos consume un medicamento diario. El 69% de las mujeres y el 90% de los hombres mayores de 65 años consume también medicamentos periódicamente, diariamente más bien dicho, y a precios que están fuera totalmente del mercado mundial. Recordemos las colusiones de la farmacéutica que uno la tiene que señalar. Pero, queridos amigos y amigas, parece que la salud de Chile está cada vez peor debido a que se consume y se consumen medicamentos por toneladas al año y diariamente. Y ahí estamos hablando de la automedicación, lamentablemente, de lo que sucede con la venta ilegal de remedios en ferias libres. Es un tema y de la salud en general, y cómo está nuestro sistema de salud, tanto privado como público, en un estado terminal. Es lamentable. Así es. Y mira, también forma parte de las industrias de la conspiración, sí, porque cuando a un gerente general de una farmacéutica, los directores, ¿qué le piden? Números azules. Y para tener números azules hay que tener, para vender remedios hay que tener enfermedades. Entonces está en un ciclo, en un círculo vicioso gigantesco, coludidas también con la industria alimentaria, debido a que, claro, uno consume mucho azúcar, el azúcar nos genera diabetes, exceso de colesterol, y para sacar el colesterol nos dan estaminas. Estaminas que son estos remedios. Y la estamina nos genera, afortunadamente yo todavía no consumo esas cosas, pero genera hambre en exceso. Entonces, pura conspiración y puro deterioro. Debido precisamente a eso, Julita, que te lo decía al principio, en el corazón del sistema, el crecimiento perpetuo. Están totalmente fuera del nuevo paradigma todos los economistas, todos los ingenieros que ven al crecimiento como la salvación, y en realidad nos está llevando a la perdición. El último, de al menos hecho de que marca a nuestro país, y desde mi punto de vista quizá el más importante de todos estos que hemos analizado y al menos recordado, es que la ciencia y la investigación de nuestro país no tienen recursos. Y lo que es peor, el gobierno, ¿cómo pretende generar un país rico si no invierte en ciencia y no invierte en investigación? Para ser un país desarrollado, queridos amigos y señores importantes, hay que invertir al menos el 1,2% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo científico. Y lo que se está invirtiendo este gobierno y los otros pasados también, salvo el de Lagos, por cierto, hoy día la cifra es de 0,38% del Producto Interno Bruto. Entonces, claro, los que hablan que vamos a ser desarrollados, sí, van a ser desarrollados el 1% de la población chilena, y el resto va a vivir como en la edad de piedra, debido a la falta de innovación, a la falta del apoyo a la investigación científica, de la falta del apoyo a los doctores, que yo mismo lo he padecido como doctor en filosofía, por cierto. Así que gravísimo lo que está ocurriendo, y delicado, delicadísimo, porque lo que te genera la investigación es riqueza, no solamente material, sino que también riqueza humana y espiritual, por cierto. Un llamado de atención importante entonces a las autoridades. Pero este 2018 tampoco estuvo exento de polémicas y de hechos paranormales. Julita, siempre uno, por regla general, ha hecho
más de algún año, ha hecho un recuento de los mejores avistamientos durante el año. Y al menos yo les voy a mostrar uno, solamente uno, que llegó a mis manos gracias a una querida amiga investigadora que se llama Patricia Arroyo. Y esta es la fotografía del 22 de junio de este año que se registró sobre los cielos de Talcahuano. Lo que existe aquí y lo que ustedes están viendo es precisamente al menos un objeto volador no identificado del cual está saliendo un rayo que nos recuerda, por cierto, muchos encuentros del quinto tipo. Cuando se habla, mira, hay encuentros del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto tipo, sexto tipo. El quinto tipo es propiamente el contacto telepático, que muchas veces ocurre, según al menos la ufología y los estudios en este campo, a partir de una luz que se emite un objeto y que cae sobre una persona y esa persona comienza a recibir mensajes. Obviamente no tenemos ningún antecedente para decir que hubo un contacto del quinto tipo, pero esa imagen dentro de mi archivo OVNI, y uno siempre tiene que decirlo, en el 99% de los avistamientos, mira, casi todos son cuestionables. Pero esto que estamos viendo me consta de que al menos estamos frente a un objeto volador no identificado frente a las costas de Talcahuano, así que a estar atentos allá en el sur de Chile, allá en Concepción, y siempre agradecerle a esta querida investigadora que tan pronto sacó la fotografía con su celular, me la envió para el estudio y ahí está. Fenómenos paranormales, recordemos, hay muchísimos. Y también recordar a partir de esto que si uno quiere tener un contacto con una entidad extraterrestre, no lo va a hacer aquí en la urbe. Sobre todo, el contacto extraterrestre se da para personas que tienen una buena vibración. O sea, te eligen. En gran medida, te leen tu campo áurico. Si eres una persona ultramaterialista, nunca lo vas a ver. Si estás preocupada de las cosas terrenales, tampoco. Pero si tienes tu vibración energética un poco más elevada, se manifiestan, Julita. Por eso es bueno a veces apartarse, meditar, irse a la montaña, a lugares de poder, y más de alguna sorpresa se pueden encontrar. Tú hablas de estas manifestaciones y muchas veces se ha dicho que estas manifestaciones de estos seres extraterrestres o estos objetos voladores no identificados vienen a advertirnos sobre ciertas catástrofes o ciertas cosas que están pasando. Por ejemplo, conspiraciones. Conspiraciones. Hay algunos archivos que hablan que estos, entidades biológicas extraterrestres han intervenido para detener guerra, para desactivar bombas, por ejemplo. Están ahí los archivos y en algún momento dado se van a poder revelar. Pero ya que hablaste de conspiraciones, bueno, este año, el 30 de noviembre, recién pasado, murió finalmente el patriarca del nuevo orden mundial, el expresidente de los Estados Unidos, George Herbert Walker Bush. Y eso es muy importante porque si hay una persona que a nivel mundial comenzó a divulgar abiertamente esta idea de los Estados Unidos de imponer un nuevo orden mundial, fue esta persona que estamos viendo aquí en nuestra pantalla, George Bush padre, en palabras bastante sencillas. No ha habido ningún presidente de los Estados Unidos que haya tenido tanta maquinaria propagandística en su favor. La propaganda de George Bush es similar a la que tuvo Hitler gracias a Goebbels. Y en consecuencia se le elevó
hasta el día de su muerte como prácticamente un gran héroe que había sellado el fin de la Guerra Fría. Pero detrás de esta figura no solamente está la tormenta del desierto, Claro. que fue de alguna forma planeada para invadir Irak. No solamente está la invasión a Panamá, por cierto, y otra serie de situaciones de, bueno, de lo que significa ser un presidente del país de la guerra perpetua. Doctor Fall, ¿y qué hay de los proyectos globales, los 6 proyectos globales? Esto ya es la situación más profunda que hay detrás de toda esta situación de la conspiración liderada por hombres como George Bush. El año pasado murió, recuerda, David Rockefeller, otro hombre de la conspiración. Todos ellos se decían que eran los reptilianos, con la reina Isabel. Eso nos da para otro capítulo, pero sí, por supuesto. Esa cosa de los reptiles, uno tiene que darse cuenta que, mira, las sociedades que estos gigantes hombres han conformado son sociedades territorialistas, son sociedades ritualistas, gregarias y bastante conflictivas, que son características propias de los reptiles, es decir, de nuestro complejo reptiliano que tenemos en la base de nuestro cuello, digamos, de nuestro cerebro. Las sociedades que se han formado en torno de estos grandes líderes, ojo, de hace 5000 años, Claro. son sociedades reptilianas debido a estas características. Ahora bien, este año, a nivel de la conspiración, hemos sabido lo siguiente, que estamos viviendo realmente una situación muy delicada a nivel de la civilización que se ha formado. Debido a que el nuevo orden mundial que se decidió ponerlo en marcha en 1968 en la conferencia del Club Bilderberg en Canadá, sucede que el nuevo orden mundial es el reemplazo de todo el orden de Westfalia basado en los territorios de los países por grandes bloques económicos que no te reconocen las fronteras y que son las verdaderas plataformas burocráticas para el funcionamiento de las grandes empresas transnacionales de sociedad anónima. Por lo tanto, el poder bajo esta visión hoy día está en al menos 6 grandes bloques económicos. El primero que uno tiene que hacer mención, que se llama la Nueva Babilonia, que vendría a ser la capital Nueva York, ¿ya? Toda esa visión, la Nueva Babilonia, te está planteando, por ejemplo, ideales transhumanos. El futuro de la humanidad, te dicen, no es con los seres humanos, sino es con los robots. Van a surgir Orga-Cyber, robots mucho más poderosos que nosotros, mucho más inteligentes, que nos van a reemplazar. Eso es lo que está planteando a grosso modo toda esta nueva Babilonia que influye hasta nuestro país. Si este país, este gobierno hace todo lo que Donald Trump le dice, ¿ya? Por lo tanto, primer bloque importantísimo que nos muestra que en realidad estos gobiernos que tenemos en América del Sur, sobre todo, no trabajan para los pueblos, sino que trabajan para ir consolidando la burocracia y la plataforma burocrática para las grandes transnacionales. Todo lo que son por ejemplo, todos estos casos que han surgido últimamente, desde el año 2005, donde vemos ciertos empresarios financiando a la derecha y a la izquierda, es señal de lo que hablo. Por lo tanto, un primer bloque, Nueva York, la Nueva Babilonia. Después hay un segundo bloque importantísimo que es la Gran Israel, que lo conforman particularmente Londres y también Israel, con sus visiones de instalar todo lo que está ocurriendo hoy día en Israel, el reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado
del Estado de Israel y entre otras tantas cosas. Tercer gran bloque económico, la Gran Europa, cuyo centro es Roma y el Vaticano. El Vaticano, lamentablemente, como te lo decía, es un proyecto que dejó de ser válido para todo el mundo. Es un proyecto realmente preocupado de la unidad de la Gran Europa. Después viene como cuarto bloque la Gran Eurasia, capital Moscú. Importantísimo todo ese bloque. Quinto bloque, el Califato Rojo en Turquía. Y el sexto bloque, Datún, China. Por lo tanto, todos estos bloques, mira, tienen visiones, tienen grandes ejércitos, tienen poderosísimos sistemas de investigación, de agencias de investigación, armas nucleares. Es decir, son muy poderosos y se están peleando el control del mundo. El gran problema de toda esta conspiración... ¿Dónde quedamos nosotros? Julita, ese es lo peor que nos puede ocurrir. Y ahí está el punto. América del Sur y también África no tienen un proyecto global de élite. Y lo que es más, lo único que hacen los poderosos del norte es enemistarnos entre nosotros. Enemistados ahora este gobierno con Venezuela, cuando tenemos que ser hermanos y formar un bloque juntos. ¿Sabes por qué? Porque no hay salvación. Si no nos unimos como Sudamérica, como América del Sur, estamos perdidos frente a los años que vienen y frente a toda la situación de la conspiración. Por lo tanto, cuando uno ve peleando a Evo Morales con el presidente chileno, con el otro presidente, puras cabezas de pescado, divide para gobernar. Nos están dividiendo desde hace 500 años y hoy día más que nunca para no formar un bloque. Es muy importante para el futuro de nuestros hijos, de nuestro destino como Chile, formar un gran bloque en América del Sur que venga a equilibrar el poder de estos otros 6 bloques y también, ojalá, que sirva para traer orden al mundo. Pero así es la conspiración, Julita. Doctor Feil, otro tema que llamó la atención este 2018 tiene relación con lo que sucede con las migraciones. Esta caravana que parte desde Centroamérica hacia Estados Unidos, desde Honduras hacia Estados Unidos, pasa por México, que lamentablemente ha costado vidas de personas que buscaban un futuro mejor. Finalmente en Norteamérica, lo mismo y lo propio lo estamos viendo en Chile, como no firmamos este pacto de migraciones, como en Bruselas, Bélgica, hay grandes manifestaciones en contra de la migración que se está viviendo también en Europa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se puede ver con perspectiva este año de migraciones? Y este aprendizaje también. Lo primero que uno tiene que ver, al menos 3 puntos, Julia. Sobre todo tú hablaste de la inmigración de Centroamérica, de Honduras, que se formaron y caminaron hacia la frontera con los Estados Unidos. ¿Tú sabes por qué en gran medida caminan? Porque Honduras está hecho, en realidad hay mucha pobreza en Honduras. Pobreza generada por la intervención de los Estados Unidos en Honduras. Eso hay que decirlo. Estados Unidos empobrece a nuestros países. Se lleva toda la plata para afuera. Eso hay que decirlo, si no hay que tener 2 dedos de frente. Se llevan el cobre de nuestro país, pero con pala, Julita. El litio con pala se lo lleva. Y no solo Estados Unidos. ¿Ya? No solamente Estados Unidos. Pero lo primero que tú tienes que decir eso. Es decir, esta inmigración está causada en gran medida por la pobreza generada por la intervención de los Estados Unidos en Honduras. La pobreza, la violencia, las maras. Las maras, por supuesto que sí. Eso es primer elemento, entonces, claro, la respuesta, discriminación. Y Donald Trump, hasta hace un par de días habla, buscando financiar el gran muro que pidió por $5.000 millones. Es decir, se aprovecha el mundo desarrollado de estos países más débiles y después cuando ellos quieren volver o
ir a ese país se les discrimina. Y hace un par de días también murió un niñito chiquitito debido a una atención deficiente en la salud. Lo segundo elemento, bueno, esto que está ocurriendo ahora de estas inmigraciones, debido a esto, es lo mismo que está ocurriendo con las inmigraciones de África hacia Europa. Muchos europeos reclaman, sí, reclaman, pero recordemos todo lo que fue el coloniaje de Europa en África. Lo devastaron. Entonces ahora están yéndose y no, pues momentito, no lo aceptamos. La causa de la pobreza, la causa de las matanzas, en gran medida está dada por la intervención de los europeos en África. Y ahora no quieren recibir lo que ellos mismos generaron. ¿Qué decir de lo que ocurrió en el Congo con la intervención belga en su momento dado? ¿Qué decir de todo lo que fue el apartheid en África del Sur? Por lo tanto, segundos elementos importantes a observar. Y por cierto, esto nos llega a nosotros. Hemos sido, mira, todas estas inmigraciones irregulares que se generaron durante el gobierno pasado, hoy día ahora muchos haitianos se están devolviendo porque parece que les vendieron una cosa que no era mal hecha, ¿ya? Por lo tanto, regulación. Sí, claro que hay que regularlo, pues, Julia, porque las inmigraciones son derechos humanos, sí, evidentemente que sí, pero claro, uno si está perseguido políticamente en un país, si es que está aquí perseguido por otro, uno tiene el derecho de arrancar hacia otro lado. Pero también no puede ser que el país se llene de delincuentes, criminales, asesinos, mataguaguas. Por lo tanto, evidentemente, la regulación hay que tenerla, hay que ver qué es lo que está entrando. No puede entrar una persona con pasaportes falsos todo el rato a este país. No, y los pasos irregulares, que son más de 130 que hay en nuestra frontera según los cálculos de la misma policía. Ahora, tú hablabas de la regulación, por supuesto. Nuestra ley de migración es de 1975. Está completamente obsoleta a los nuevos tiempos que corren. Y en ese sentido, ¿qué te parece a ti que finalmente nuestro país no haya firmado este tratado de la ONU? A mí me parece que, bueno, primero se alineó al tiro con los Estados Unidos porque sí, este país parece, este gobierno, no sé dónde está la identidad, pero eso es otro punto. Lo que yo sí estoy totalmente de acuerdo y me parece correcto, que hay que establecer una ley de inmigración actualizada. Y eso implica regular, eso implica, mira, incluso si va a entrar un delincuente, saber que es delincuente y que por último aquí le vamos a dar un trabajo. Pero no puede ser que entre cualquier persona. Es como la casa de uno, Julia. Tú cuidas tu casa o tu departamento para que tenerlo lo más bonito posible. No vaya a abrir la puerta que entre cualquier persona, cualquier delincuente, cualquier criminal, cualquier pedófilo como Rayleigh. Habría que sacarlos para afuera, ¿eh? Pero por eso hay que regular. Y ahí está el punto. Lamentablemente que quienes regulan esto son los políticos. Y los políticos están preocupados ¿de qué? De subirse el sueldo, pues. Pero bien, así es el tema. Y podemos seguir avanzando, Julita, con los nuevos episodios. Como por ejemplo los avances científicos que se dieron este 2018. Así es, porque hay ciertos avances que cambian incluso la visión que se tiene del propio humano. Particularmente el 26 de julio, en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, se presentaron al menos los primeros embriones creados artificialmente, pero sin un óvulo y sin un espermio, sino que fueron creados a partir de células madres. O sea, a partir de células madres sí, crearon un espermio y un óvulo. No, crearon un embrión. Es decir, nos plantea el típico debate bioético, que es bastante, mira, sirve para llenar algunas conversaciones, pero es bastante irrelevante para la investigación científica. Lo que hicieron a partir de una célula madre es desarrollar particularmente
las primeras etapas en el desarrollo embrionario, sin la intervención de un óvulo y sin la intervención de un espermio. Por lo tanto, en palabras bastante sencillas, porque este también fue una segunda etapa de un avance que fue el 2017. Es decir, si esta técnica sigue avanzando, yo te podría sacar una célula tuya, simplemente cualquier célula que tenga tu código genético, y podría ser un embrión. Hacia eso apunta todo esto. Entonces, el humano se está transformando realmente en un creador de vida gigantesco, Julia. Universidad de Cambridge lo que hizo fue eso, realizar los primeros, o sea, lograron provocar el desarrollo de las primeras capas de un embrión a partir simplemente de una célula madre. Por lo tanto, todo el debate ético ese, no, pero es que no podemos jugar con la vida humana, con el embrión, con esta, bueno, con esta unión del gameto femenino y masculino, porque es inmoral. Bueno, no lo hagamos, saquemos una célula madre y de ahí sacamos los embriones. Si este proyecto sigue adelante, como está avanzando, porque ojo, la investigación científica avanza al margen de los problemas y los debates bioéticos. Se podrían generar en el futuro humanos a partir de células bastante comunes y corrientes como las que tenemos en el cuerpo. Gigante avance. También hay otro avance. ¿Cuál? Que tiene que ver con la revolución inteligente. Las máquinas, mira, durante todo este siglo, una de las principales industrias mundiales va a ser la robótica, y ya es la robótica. Ya estamos de regreso en Mentiras Verdaderas en esta noche de viernes. Ya vienen las predicciones mayas para el próximo año, pero antes nos habíamos quedado, doctor File, en la inteligencia artificial. ¿Se avanzó en este 2018? Se avanzó, y mira, la inteligencia artificial se está desarrollando, pero es bastante costosa y guarda pero profundos misterios y enigmas aún no resueltos por la ciencia, como es el fenómeno del desarrollo de la conciencia en las máquinas. Pero lo que sí se avanzó se llama un proceso de aprendizaje de las máquinas, así se llama, que es una nueva tecnología donde las máquinas de esta industria poderosísima para el presente y para el futuro de este siglo van a ir aprendiendo, bueno, de sus mismos aprendizajes propiamente tal. Es decir, de alguna forma se van a ir aprovechando de los análisis que las mismas máquinas hacen para generar de alguna forma una retroalimentación en inteligencia y en ese sentido ir aprendiendo. ¿Es lo que hace Google de alguna manera con las búsquedas que uno hace? En gran medida lo que se llama los procesamientos también de la información. Muy importante. Es parecido a eso, por lo tanto, es posible que en el futuro, a partir de esta nueva tecnología de aprendizaje de las máquinas, bueno, se vayan incorporando en las fábricas cada vez más máquinas inteligentes que vayan aprendiendo y en consecuencia también de partida van a haber muchos puestos que van a quedar de lado y van a ser reemplazados por máquinas. Por lo tanto, tremendos desafíos, pero así avanza la industria de la robótica y de la inteligencia artificial. Otro gigantesco avance se derivó de todo lo que se llama la tecnología blockchain. Mira, hay ciertas transacciones con estas criptomonedas que andan dando vuelta por la internet. Los bitcoins. Los bitcoins, que para hacer estas transacciones virtuales se ocupa la tecnología que se llama blockchain, ¿ya? De protección de la información de las personas que están haciendo estas transacciones. Pues bien, se tomó esta tecnología y están ocurriendo gigantescos avances y aplicaciones científicos.
solamente uno que puede cambiar la historia de la democracia. Tiene que ver, incluso algunos alumnos de la Universidad Católica de Ingeniería Estructural están liderando ciertas investigaciones donde se están viendo una aplicación que, digamos, que utilice este blockchain, esta protección de los datos de las personas para aplicarla en posibles plebiscitos o elecciones presidenciales o parlamentarias. En consecuencia, si esto se va a desarrollar, bueno, el artículo de la Constitución donde se dice que también se ejerce ciudadanía a través de los plebiscitos van a poder ser mucho más fáciles. Entonces, en vez de estar esperando a esta oligarquía en el poder que está ahí en el Congreso, con sueldos multimillonarios, los más caros del mundo, es posible que esta tecnología y estos investigadores, al menos estos jóvenes investigadores de la Universidad Católica, la puedan aplicar, Julita, para que le preguntemos al pueblo, a nosotros, qué es lo que queremos, fácilmente apretando un botoncito, pero que se puede cambiar gracias a la tecnología blockchain, por cierto. Y hablando de cambiar esta idea de llegar a Marte. Bueno, Marte importante porque, mira, llegó una sonda que se llama la InSight, ¿ya? Y está viendo, bueno, cómo es el núcleo interno de Marte, etcétera, y muchos avances. Pero ¿por qué tomamos este hito? Porque el humano, claro, está preocupado de la colonización, de ir más allá de las estrellas, pero lo más importante a partir de estos avances, todos estos avances tienen que ser para mejorar la conducta y el comportamiento y la convivencia en la Tierra. La solución no es llegar y colonizar realmente en esta etapa del desarrollo humano otros planetas, o sea, que se siga avanzando, pero que nos sirva esto que estamos viendo para aprender a convivir mejor en la Tierra. Eso es lo relevante, Julita. Por eso miramos afuera para aprender a ser mejores personas adentro. Y por último, dentro de estos hitos científicos, este año murió Stephen Hawking, el más grande científico del último tiempo, importante para todos nosotros y para el común de la gente porque fue el principal divulgador científico después de Carl Sagan. Por lo tanto, recordar a este genio de las matemáticas que enseñó a muchas personas cómo es la estructura del universo, el desafío de qué son los agujeros negros. Por lo tanto, nos dejó. Después de Einstein, en gran medida Stephen Hawking ha marcado también el final de un científico de la vieja guardia, de los ultramaterialistas, de los ateos también, que generaron muchos avances, pero que también ahora nos abre hacia un mundo donde la física y la metafísica se van a equilibrar, Julita, y eso es parte de lo que viene. Y parte de lo que viene está también las predicciones mayas para el próximo año, para el 2019, y se habla de las sombras que vienen. Julita, para este episodio de recuento del año 2018, los mayas al menos establecieron, bajo la lectura que uno hace de todo lo que son el sincronario maya, al menos 8 predicciones. Por efectos de tiempo, evidentemente, yo las concentré en 3 grandes predicciones para el próximo año que comienza en unos días más. Y la primera tiene que ver con las sombras. Va a haber una sombra que va a cubrir el mundo entero y que tiene relación, Julita y amigos, con que los grandes políticos de derechas e izquierdas, según todas estas predicciones, industriales, economistas, grandes empresarios del mundo entero,
van a estar lamentablemente preocupados, como lo han estado durante las últimas décadas, exclusivamente del poder, y no van a leer las señales de los nuevos tiempos. Por lo tanto, esa es la sombra que se viene. Vamos a estar aún guiados por líderes de una vieja guardia, líderes centrados en el poder, que no van a... Mira, líderes como Donald Trump, líderes como este gobierno, donde dicen que el calentamiento global no existe, que la crisis medioambiental no existe y que es un invento de los chinos. Por esos líderes vamos a seguir siendo gobernados y controlados por empresarios industriales que lo único que les va a importar es el número azul al final del mes. Por lo tanto, las catástrofes ambientales van a continuar, la vida va a seguir hipotecada, sobre todo por ellos. ¿Y cuál es el gran problema? Que el pueblo sigue a sus líderes. Y cuando el líder diga, consuma nomás, bote los papeles, contamine, porque a nosotros no nos preocupa, bueno, el pueblo hace lo mismo. Va a aumentar en consecuencia la división social, va a aumentar la pobreza, va a aumentar la inequidad. Y por cierto, bueno, todos estos líderes van a seguir siendo ciegos, como lo son, por ejemplo, los 34 obispos renunciados, que durante muchísimo tiempo estuvieron ciegos o hicieron oídos sordos. Bueno, esa es la sombra de este año 2019, así que no esperen nada de estas personas que ven ahí, más que lo de siempre: guerra, consumo, poder, división, maquiavelismo, mentiras. Eso sí lo van a tener como lo hemos tenido durante los últimos tiempos, pero no van a aparecer los líderes nuevos, aunque por ahí van a surgir, siempre están naciendo, pero gran medida los grandes hombres que llevan el control de nuestros países van a seguir estando ciegos y en las sombras. ¿Y qué podemos hacer frente a este panorama o a esta predicción maya nosotros? Los mayas, así como muestran una predicción que es una predicción de sombra, también muestran una predicción de transformación. Como es decir, claro, ¿qué podemos hacer nosotros o qué pueden hacer estos líderes para salir de las sombras? Y lo que señalan en este sentido es que los humanos se tienen que dar cuenta de la interrelación y de la interdependencia que tenemos nosotros con la naturaleza, con los animales, con el sol, con la luna y con el centro de la galaxia. Es decir, para salir de estas sombras individualistas de poder, démonos cuenta que dependemos de los animales, dependemos del medio ambiente y que la interrelación es total. Dependemos del agua. Dependemos del agua, dependemos de, mira, de los recursos naturales, que dependemos, por ejemplo, nuestra alimentación de las abejas. Cuando nos demos cuenta de ello, que no somos individuos aislados, que es una propiedad del siglo XX. El siglo XX dejó a ese hombre individualista. Claro, esta sería la segunda predicción, doctor Fael, de los mayas, la transformación para salir de las sombras, desarrollar la conciencia. Sí, así se desarrolla la conciencia, dándote cuenta que usted y ustedes, amigos, en casa solo no son nadie. Dándonos cuenta a nivel, por ejemplo, de estos líderes políticos, que en realidad la sociedad es la extensión de la propia familia. Cuando tú te des cuenta de eso, vas a generar conciencia. Cuando te des cuenta a estos líderes en las sombras como Donald Trump, que en realidad el destruir el medio ambiente te va a generar recursos para jugarlos en los casinos del mundo, que son las grandes bolsas de comercio, pero que es a costa de la destrucción del medio ambiente y que se está totalmente relacionado unas cosas con otras, va a surgir la conciencia. Muchos, por cierto, me consta
empresarios se están dando cuenta de ello. Industriales que durante los últimos 50 años han contaminado, ahora al menos están diciendo, a ver, veamos qué hacemos con la basura que nosotros mismos generamos. Haciéndose cargo. Se están un poquito haciéndose cargo, pero que son señales incipientes, porque el nuevo ciclo que ha comenzó el 2012, por lo tanto estamos en el año 6. Yo siempre le digo, Julita, pregúntame en 500 años más a ver si logramos salir de todo este proceso. Pero todo apunta a que la generación de conciencia, dándonos cuenta que estamos relacionados con cada uno de nuestros, gente que vive al lado de nosotros, y al igual con los animales, con la naturaleza, nos va a poder sacar de estas sombras y sobre todo sacar a estos grandes líderes ciegos y también productos sobre todo del siglo XX que todavía no se renuevan. Hay algunos que se renuevan. Por lo tanto, sombras, transformación y también hay predicciones bastante buenas. Porque es el año de la luna cósmica roja. ¿Qué significa la luna cósmica roja? Todo esto que estamos viendo de alguna forma, las sombras, las transformaciones, y también se predice que es un buen año la luna para el amor entre las parejas. Cualquier tipo de pareja, se van a poder ir consolidando durante este año. Un buen año para caminar bajo la luna, para recordar el romanticismo, la unión entre las parejas. Muy importante lo que se viene. También es un año que gracias a esta luna cósmica roja se va a ir, así como hay personas líderes muy centrados en el materialismo, va a ir surgiendo con poderosa fuerza en los corazones de muchos ciudadanos la eliminación del materialismo, la eliminación, por ejemplo, de esa situación prácticamente de psicosis que se genera con la Pascua o con otros eventos de hoy que tengo que comprar, que tengo que hacer esto, donde se pierde el sentido muchas veces, donde uno se está entregando cosas materiales. Muchos niños, en vez de transformarlos en buenos, se transforman al contrario en avaros, en envidiosos porque el otro le regalaron una cosa. Bueno, si todo esto es así, se va a ir eliminando el materialismo, el individualismo, el economicismo, el racionalismo en los corazones de muchas personas, y van a aprender una máxima: para ser bueno, según muchas sabidurías, basta un principio y una ley: no hagas lo que no te gusta que te hagan. Ese es el fundamento para llegar a ser bueno. Es así de simple. No hagas lo que no te gusta que te hagan. Exacto. Y tus hijos van a ser buenos, tú vas a ser bueno, los amigos en casa. Y por último, el retorno del poder femenino, que viene acompañado es propio de esta nueva era que comenzó el 2012, pero la luna nos recuerda también a la mujer, la esencia femenina, ojo, que también la tienen los hombres. Hombres y mujeres poseen esencia femenina y masculina. Pues bien, el movimiento feminista se aproxima, parece que un buen año para el movimiento feminista, se le va a escuchar. Buen año también para que mujeres se postulen, obviamente mujeres acorde con las nuevas visiones, pues no ser, sino que esta mujer de la interdependencia, de la interrelación, de la prudencia, del amor, de la luna. Buen año para que se postulen acá a puestos de jerarquía, puestos políticos o empresariales. Por lo tanto, la esencia femenina a partir del 2019 quizá nos trae buenas nuevas. Qué bonito. Ojalá así sea, doctor Faila. Un año entonces para conectarse entre nosotros, un año para conectarse con nuestra naturaleza, entender de una vez por todas que juntos podemos más que de manera individual, ¿o no? Por supuesto que sí. Para salir sobre todo, para salir de las sombras,
está este principio de interrelación de todo cuanto existe. De alguna forma, cada persona es como el reflejo de un gran diamante, donde una persona refleja todo el resto y en consecuencia estamos interconectados. Dándonos cuenta de este principio universal, la humanidad puede salir de las sombras y evidentemente con el poder femenino, idealmente poder generar, muy importante Julita, muy valioso, un gran bloque en América del Sur que pueda ser una esperanza de paz, de amor y de unión. Gracias, Dr. File, como siempre. Igualmente, Julita, y bueno, los mejores deseos para todos los amigos para este año 2019 que comienza. Regalen milagros, regalen amor, regalen justicia, regalen verdad. Y no se olviden, www.docfiles.cl. Ingresen a la Academia para el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia. Excelente, gracias, Dr. File. Nos vemos el próximo año, ya el 2019, y ahora continúe con Así Somos. Buenas noches. La Academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la Academia.